Nuestra conciencia está llena de paradigmas respecto a la partida de un alma hacia el cielo, hacia los campos etéreos. Y usualmente imaginamos el túnel de luz, el puente, un río, una canoa, el que nos esperen los familiares. Y efectivamente es algo que vivencian muchas personas de acuerdo a su creencia, pero atrás de esa holografía hay otras realidades que podemos observar y verificar. Y la manera de asistir a un alma que ha partido es entregarle información. En este caso haré un pequeño resumen de una sesión. La persona ya había fallecido hacía tiempo, en estos meses. Sin embargo, cuando tuve la información de su partida, yo intenté buscarla para darle un paquete de información y que fuera más ligera su transición, digamos, y no la encontraba. Es muy fácil para mí por nombre o por fotografía hacer contacto con la energía de la persona y sencillamente no la encontraba. Un tiempo más, cuando estuve haciendo contacto y buscando, me di cuenta que había partido cuando tenía 14 años y no correspondía al año de su fallecimiento, al tiempo de su fallecimiento. Estos casos los he encontrado algunas veces, no muy repetidas, pero sí es posible cuando el alma o la persona sufre algún evento traumático y es como si por dentro se rinden y dicen no voy a estar más aquí, y es el cuerpo se queda como una maquinita funcionando y está usualmente a merced de varias o algunas entidades. Cuando comentaba esto a sus familiares, me decían que recordaban que esa edad había sido muy crítica y que pasó aspectos de salud importantes. Eh, bueno, finalmente hice contacto con ella y regresamos como pude hacer contacto para asegurarme que fuera ella y todo, fue ir como a su fecha de nacimiento, buscarla desde la niñez y empezar a darle información desde allí. Y y se empieza a transformar lo que está sucediendo. Al buscar sus partes etéreas, la parte etérea estaba como prisionera bajo la tierra, como en cavernas. Los arcontes, los seres interferentes, eh, llegan con ciertos contratos, con ciertos derechos de posesión por los pedidos que hemos hecho en otro tiempo o en otra vida o en esta, y nos hacen creer o pensar que no tenemos otro remedio más que ir. Cuando yo le preguntaba a la persona cómo se siente, o sea, del momento en que ya no está tu cuerpo físico, que tienes acceso a más información, cómo sientes el que esté bifurcada tu energía. La parte luz estaba prisionera en un lado, la parte etérea en otro, y ella me hacía saber que es como cuando estás anestesiado, que sientes como un adormecimiento y tienes una ligera conciencia de que pasa en un lado y que pasa en el otro, pero no logras como ejercer algún tipo de acción o de voluntad, y que también se pierde la conciencia del tiempo. Entonces lo que nos libera finalmente es el tomar conciencia. Al darle información, ¿qué tipo de información se le da? Que se pasa a nivel energético, a través de esferas como de vibración, y se le da la información de que es un ser libre, de que no es, o sea, de que no nada más es el cuerpo etéreo, sino que también tiene una forma luz, y que esa forma luz, al estar unida con el cuerpo etéreo, es la mayor potencia que puede existir, como un fractal del universo. El que ningún ser externo puede manejar nuestras agendas, nuestro tiempo entre vidas, eh, y que nada nos puede hacer reencarnar por fuerza. Ciertamente si hay paradigmas y patrones y enlaces emocionales que nos atraigan a la tierra, pues es una cuestión vibracional, ¿no? Sencillamente esto va a ocurrir y se va a colocar el alma como un imán en estos engranajes que ya están establecidos para producir eso, ¿no?
ese encarnar de las almas y ese cosechar de la energía a través del sufrimiento por parte de los arcontes. Entonces estos paquetes comprimidos de información se pasan a través de esferas de energía, de ondas, y la persona donde sea que se le encuentre la empieza a absorber y a ejecutar con asistencia del que está en el ambiente hipnótico o en el ambiente energético. Y cuando hace esto, los cuerpos empiezan a regenerarse y pueden salir de esos lugares donde están. Una vez que viene el cuerpo etéreo y acude a donde está quien asiste, se le va ayudando a que se deshaga de programaciones emocionales, apegos, a que se vaya aligerando genuinamente. La primera parte de este caminar, en este caso, fue que se hiciera consciente que su cuerpo había vivido muchos años después y ella pudo como revisar la vida que había pasado y sintió pesar por no haber estado muy presente al cuidar a los hijos, sintió culpa, sintió angustia, entonces fue ir sacando todas esas emociones que pudiera conectar en momentos con ellos, darles información si así lo deseaba, a nivel etéreo, a nivel energético, y ir aligerando esas sensaciones. Y después de eso se pasa una desprogramación más profunda respecto a las creencias de que es el ser superior, que es Dios, que ha pasado, de dónde vengo, por qué está pasando todo esto. Eh, Igual se van mandando paquetes de información para que el alma pueda ir decodificando todos estos asuntos y que pueda revisar en su propio cuerpo etéreo que se está aligerando, ¿no? Cuando esto empieza a suceder, se empieza a cambiar el aspecto de la persona, empieza a quitarse, por ejemplo, la ropa que usaba en esa encarnación, ya no se le ve con esa ropa, se va neutralizando el aspecto de la persona y va estando cada vez más ligero, más contento, más contenta. Y después de que se quita la primer capa de la última encarnación, junto con ciertas programaciones, usualmente ellos mencionan alguna cosa que les trae apego, que les trae recuerdo. Les pedimos que busquen y escaneen por dentro qué cosa les, emoción, contrato, lo que sea, está anclándolos a la tierra. Y ellos muestran la pantalla, muestran sus vivencias. En este caso, eh, después de la limpieza emocional, que fue bastante amplia, implicaba eventos de su vida de los 14 años, y también estuvo en contacto con los padres, mandó información a los padres en otro tiempo, niveló muchas cosas porque la información se le empezó a dar cuando era niña, porque desde ahí la localicé para yo asegurarme que no me equivocaba de entidad energética de alma para darle la información. Una vez que se hizo toda la limpieza emocional que correspondía a esta vida y de paradigmas, arquetipos emocionales, y que estuvo también en contacto con los papás, ella mencionaba que sí sentía ganas de venir a la tierra y la razón por la que sentía eso era porque en otro tiempo había cuidado a muchos niños porque había sido chamán y que había estado en contacto con los elementales. Entonces fuimos en varios momentos a revisar esa vida, a que observara no solamente el campo físico, ¿no? Había sido vidas felices. Es como si ella hiciera un recuento de todas sus vidas y de esa cosecha de todas las vidas que había tenido. Había mucho enojo y mucho rencor por las agendas ocultas, por cómo le habían manejado sus vidas y cómo había pasado tanto dolor, pero algunas de las primeras vidas o de las más, no las primeras, pero no las últimas recientes, sino más al comienzo de sus ciclos, era de haber sido chamán y de haber estado en contacto con niños y estar en contacto con la naturaleza, y decía que era de sus recuerdos más bonitos y que ese apego a esa vida bonita sí la podía, como que sentía que eso la podía hacer regresar. Entonces revisamos que pudiera ver no solamente la parte física de esas vidas, sino también la parte etérea, la parte energética, que ella viera cómo podían comprometerse los cuerpos, a través de pedidos, etcétera, que ella mirara la realidad energética con mayor claridad y que
que se quedara con todo lo lindo, lo bueno, ¿no? Pero que no hubiera un apego hacia como es la única forma de vivir o la única forma de sentir algo lindo. Porque en este caso estábamos trabajando solamente con el cuerpo etéreo. Una vez que se hace la limpieza del cuerpo etéreo o el cuerpo energético, se busca la unión con la forma luz, la parte más potente, que es la que atrapan como batería. Atrapan las dos, pero siempre están primordialmente atrás parte de la forma luz. Entonces, una vez que revisó esas vidas que tenían que ver con ser chamán, con estar en contacto con los elementales y pudo ver a la parte energética, pues entonces también pudo ahí desprogramar eh, la fuente de la felicidad, los arquetipos de felicidad y entrar en gran neutralidad. Una vez que estuvo, que eso se neutralizó completamente, ella haciendo el trabajo energético, entonces se encontró muy plena, muy feliz, estaba muy alegre o sorprendida un tanto de cuán ligero podía hacerse todo y de cómo era a través de información que se podía cambiar mucho. Eligió también poner unas antenas, esto ya, en los últimos casos nos ha tocado bastante, un tipo de antenas en la tierra con códigos, con información para que aquellos que desencarnaran pudieran al pasar por ahí obtener información y que así como a ella no le tomara tantísimas vueltas descifrar el juego. Y una vez que estuvo completamente neutralizado, pues su aspecto etéreo, hicimos contacto con la forma luz, le enviamos información a la parte de la forma luz para que pudiera salir de ese lugar donde estaba atrapado, comprimido. Se restituyó la forma luz, intercambiaron información y se unieron y partieron a la dimensión 63. Me han tocado dimensiones altas, pero últimamente aún más cuando se hace mucha desprogramación o mucho ligereza en el aspecto de emocional y de los arquetipos, es como si se hace muy fácil a que viajen a dimensiones superiores. No podría yo decir que ella era de esa dimensión, sino sé que en ese momento, en el contacto de la forma luz y su parte etérea, vibraron muy alto y a esa dimensión vibraron. No es que uno tenga una dirección, un lugar al que regresar, sino que vibracionalmente nuestro ser se acomoda en donde es compatible con otros. Cuando nada más se hacen esferas para encaminarlos, para que sean asistidos y asegurar que no sean capturados, usualmente llegan a la dimensión 7 y de ahí se despiden y ahí los asisten o los empiezan a asistir para hacer sus despejes. Entonces, pues eso es más o menos lo que pasó en esta sesión, que se asistió a la persona a encontrar su parte etérea, que revisara las cuestiones energéticas que había pasado con su cuerpo en esta última encarnación y que tuviera toda la información para acomodarse en esta dimensión mucho más ligera.